Bienvenidos a Acciones Fiscales, con su anfitrión, el doctor Juan Raúl López Villa. Comenzamos. Soy su servidor Juan Raúl López Villa. Gracias por estar nuevamente con nosotros en su programa. Este programa que es diseñado, preparado cuidadosamente para brindarles siempre herramientas jurídicas, información y por supuesto conocimiento que ayude siempre a una mejor optimización y resultados en la práctica fiscal. Y bueno, en esta ocasión vamos a continuar hablando de uno de los temas que sin lugar a dudas va a causar mucho revuelo cuando se lleve a cabo la aplicación del mismo, y nos referimos al artículo 5A, creado finalmente en 2020, que entró en vigor en 2020, y que incorpora un procedimiento a través de las facultades de comprobación, sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, a través de la cual la autoridad por primera vez se le confieren facultades para que pueda revisar los actos jurídicos de los contribuyentes, así como lo oyen. Es la primera vez que a través de una facultad de comprobación la autoridad administrativa, la autoridad fiscal federal, podrá llevar a cabo incluso de manera presuntiva la revisión de los actos jurídicos del contribuyente. Esto para efecto de verificar si existe o no razón de negocios y en su caso llevar a cabo una presunción para determinar que carecen de razón de negocios en virtud de que presumiblemente esos actos del particular están llevando a cabo un beneficio fiscal directo o indirecto y que con ello la autoridad determinará si esos actos tienen o no efectos fiscales. Todo esto a través del ejercicio de sus facultades de comprobación, sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica. Y en este contexto, como lo hemos señalado reiteradamente, la autoridad lleva a cabo una presunción juris tantum, es decir, salvo prueba en contrario en primera instancia por virtud de ley, presume que el contribuyente no cumple con estos requisitos que ya señalaremos más adelante para efecto de que encuadre en el concepto de razón de negocios, aunque paradójicamente en el artículo 5A efectivamente no nos dan muchos elementos y menos aún definiciones de los conceptos que tristemente pretende regular este procedimiento nuevo de fiscalización. Digo nuevo en función de que, si bien es cierto, acorde con lo que determina y establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en función de que la autoridad puede llevar a cabo la revisión del cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, la determinación de los créditos fiscales, el darle vista a terceras autoridades o incluso iniciar los procedimientos respectivos por la presunta comisión de delitos, pues el artículo 5A va más allá de lo que previene y establece y regula en forma expresa el artículo 42 del Código Fiscal, que efectivamente se refiere a las facultades de fiscalización y por primera vez entonces determina esta nueva facultad de revisar los actos jurídicos del contribuyente. Y en ese contexto esta presunción juris tantum implica, por supuesto, en términos de lo que previene este mismo artículo a lo largo del mismo, pues una facultad que está, como lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, pues disperso a lo largo del mismo Código Fiscal respecto de esta facultad presuntiva de determinar anticipadamente pues una consideración, una valoración de parte de la autoridad, en este caso, que no existe razón de negocios, y como lo comentábamos en un principio, no nos define qué significa razón de negocios, no nos da una definición específica de lo que es razón de negocios. Y por otro lado, como lo hemos señalado desde un principio, pues va a revisar efectivamente los actos jurídicos del contribuyente. Pero ¿qué creen? Tampoco dentro del contexto o dentro del texto del artículo 5A, la autoridad nos da la definición de qué es lo que se debe de entender para efectos fiscales como acto jurídico, y por supuesto el hablar
de toda la teoría del acto y negocio jurídico, pues es una materia de derecho privado. Es una materia contenida en el derecho civil, es una materia que efectivamente, como todos saben, pues hereda nuestro país del código, bueno, más bien de la legislación alemana, de la doctrina alemana, y se incorpora en el Código Civil de 1928. Y con ello entonces, pues queda o aplica la supletoriedad para la aplicación de leyes, como lo previene el artículo 5 del Código Fiscal en su segundo párrafo, en el sentido de que, pues, cuando la ley en este contexto, pues, no nos defina algunos conceptos, pues podemos remitirnos a otras disposiciones fiscales. Y en ese contexto, el segundo párrafo del artículo 5 que comentamos establece literalmente: las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, que yo diría es el caso, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. Quiere decir entonces que toda vez que el legislador no nos da estos elementos o definiciones o conceptos dentro del mismo artículo 5A, pues tendríamos entonces que remitirnos a este segundo párrafo y aplicar en forma supletoria las disposiciones del derecho federal común, como lo es, sin lugar a duda, pues toda la regulación o todo el tema referente al acto y negocio jurídico que efectivamente regula y establece el Código Civil Federal. Y es así entonces como toda esta corriente derivada del proyecto BEPS que hemos hablado en varias ocasiones, pues la adecua, la adopta, la tropicaliza y utiliza el mariachi, el legislador, para adecuar estas propuestas a nuestra legislación. Y sería un tanto cuanto ingenuo el pensar, el creer, el deducir que para poder entender el artículo 5A basta y sobra con su simple y llana lectura. Desafortunadamente no es así. Tenemos que remitirnos a una serie de estudios, de artículos, de distintas incluso legislaciones en otros países, en otras latitudes, y por supuesto a la doctrina a nivel internacional, que desafortunadamente, también hay que decirlo, pues no está en español. Y este es uno de los puntos clave para poder entender y llegar a tratar de vislumbrar en dónde estuvo este pequeño vicio, si le podemos llamar así, de la manera a través de la cual pretendió el legislador adecuar este test proposed business, que deriva en primera instancia, sí, del derecho anglosajón, como lo hemos señalado en otras ocasiones, pero también, paradójicamente, del derecho germánico ya desde 1914. Y en ese contexto tendríamos que entender, pues, distintos aspectos que son el preludio para poder entender a cabalidad qué implica lo que el legislador le bautizó, le tropicalizó este concepto de esta herencia inglesa, en el concepto que aquí le llamaron razón de negocios. Y como hemos señalado reiteradamente, en ningún tipo de doctrina, legislación extranjera o incluso en la misma propuesta de la OCDE refiere al concepto de razón de negocios. Así como el tequila, así como el amparo, el concepto de razón de negocios es una creación, un invento meramente mexica, y en este sentido, pues no existe una definición o una traducción que se haya copiado a literalidad. Sin embargo, bueno, ahora sí que lo que quiso decir el legislador fue tratar de adecuar este test proposed business heredado o traspolado de la doctrina y ahora de la legislación anglosajona, pues a nuestro país, y cambia todo este concepto. Pero como comentábamos en un principio, tendríamos que irnos a los elementos fundamentales. Y a nivel internacional existe un concepto que tal vez ya es conocido por ustedes y que se conoce como economía de opción. Y esta economía de opción, pues si bien es cierto, no existe pues en nuestro país como tal, podríamos entenderla como la planificación fiscal o la estrategia fiscal o la planeación fiscal.
y en otras latitudes, en otros países, se le conoce como esa facultad que tiene el contribuyente para poder escoger, para poder elegir entre distintos tipos de alternativas que existen, obviamente desde la perspectiva jurídica que sea lícita y que implique la posibilidad de la organización de los negocios o incluso de las actividades y del desarrollo de las actividades a cargo del contribuyente, pero para efecto de que se lleve a cabo o tenga la posibilidad de tener una optimización desde el punto de vista fiscal o, como dicen algunos otros autores, un ahorro tributario. Esto, que no existe propiamente en la legislación en nuestro país, pues implica en pocas palabras el tener la posibilidad de parte del legislador de organizar en forma preventiva pues la forma a través de la cual llevará a cabo la actividad de sus negocios de una manera lícita en la economía de sus tributos o en la economía de sus contribuciones. Y esto, pues efectivamente, acorde con lo que ha establecido la International Bureau of Fiscal Documentation, pues implica que la planificación tributaria, que se le conoce como tax planning, es el arreglo de los negocios o de los asuntos privados de una persona a fin de minimizar su responsabilidad tributaria. Y esto, que suena pues quizá a estas alturas y bajo este escenario y a partir de la publicación de la reforma del artículo 5A del Código Fiscal, pues un tanto cuanto agresivo quizá para las autoridades fiscales, y en ese sentido, a nivel internacional, se ha conocido como planificación tributaria. Aquí podríamos entenderla como planeación fiscal o estrategias fiscales, que en otros países se le conoce como ahorro tributario o más comúnmente como economía de opción. Y estas conductas o estas posibilidades o estas alternativas lícitas que tiene el contribuyente implica la actuación o implica la manifestación de su voluntad en una conducta externa para efecto de apegarse a aquellos mecanismos que la ley establece con la finalidad directa y objetiva de obtener un mayor ahorro tributario, y por supuesto, pues implica la posibilidad de actuar de buena fe y, como lo hemos señalado, acorde con la misma normatividad aplicable en medida o en la medida de que no esté llevando a cabo un acto de carácter ilícito para, entre comillas, yo diría, alivianar esas cargas que son establecidas o impuestas, obviamente, a través de los tributos por el Estado. Pero aquí hay que poner los focos rojos. Este tipo de planeación o estrategia, pues, que nos suena en estos momentos tan agresivo, o que pudiera parecerle a la autoridad como algo, pues, satánico, pues era algo que se permitía hasta hace algunos años en distintos países, y hay que señalar que uno de los países que permitió este tipo de planeaciones, este tipo de economía de opción como se le conoce, por supuesto que fue Reino Unido, y existía tan fuerte esa tendencia que creó lo que se le conoció en su momento, derivado de un juicio, por supuesto, como la doctrina Ramsey. Y esta doctrina Ramsey precisamente prevenía la posibilidad pues de que en la medida que no se estuviera llevando a cabo un acto ilegítimo, un acto ilícito, un propósito con fines ilícitos, pues en la medida en que pudiera utilizar mecanismos jurídicos para optimizar el pago de las contribuciones del contribuyente, valga la redundancia, pues sería válido. Sin embargo, años más tarde se revierte esta tendencia a partir del 82, y con ello, pues, hablamos del Reino Unido, y con ello cambia radicalmente esta doctrina a efecto de entender, pues, que ya la doctrina de la planificación tributaria o de la estrategia fiscal o de la planeación fiscal o de la economía de opción, como podríamos llamarle también, pues si bien es cierto, podríamos entenderla como una conducta en principio plenamente lícita, pues en efecto, pues constituyó ya una situación que afecta pues distintas latitudes, la actividad económica del Estado y demás, y con ello pues se va incorporando en distintas legislaciones
para evitar la evasión, para evitar la elusión, para evitar ese tipo de actividades que ya hoy por hoy las autoridades a nivel internacional en materia fiscal las consideran efectivamente como agresivas. Y en ese punto, pues podríamos entender que esa licitud de la elusión pues puede traer efectos o consecuencias hoy por hoy pues ya radicalmente pues que afectan el tema de la recaudación. Es decir, en ese contexto pues entendemos que estas diversas reformas tributarias que han surgido pues tienen por objetivo, tienen por intención directa el evitar por parte de los contribuyentes la evasión fiscal, por parte de los contribuyentes el caer en simulaciones a través de la utilización de artilugios jurídicos que pueda implicar una simulación y un beneficio fiscal efectivamente, pero que esté fuera del contexto elemental, lógico y obvio de una empresa, por ejemplo, en el caso de personas morales, que tenga por objetivo pues el llevar a cabo su actividad económica normal, diríamos así, y que se pueda desviar a efecto única y exclusivamente de obtener beneficios fiscales y con ello pretender, diríamos, engañar a la autoridad fiscal para que a través de una serie de mecanismos jurídicos dé a entender que tiene más elementos para deducir y con ello reducir la carga tributaria. Esto pues implica una serie de consecuencias que han sido gradualmente adoptadas o consecuencias derivadas de las medidas que han tomado distintas jurisdicciones o distintos países que integran y conforman a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y en ese sentido, pues ha habido, como todos saben, a lo largo del siglo XX distintos tipos de reformas en varios países en materia fiscal y, por supuesto, han determinado un incremento en los precedentes judiciales que nos ha llevado al grado, pues, de adecuar distintos modelos de normas jurídicas o lo que ahora se le conoce como cláusulas generales antielusivas o como la famosa cláusula antielusión, que al final del día es lo que pretendió adecuar el legislador de la propuesta planteada por la OCDE y que también se le conoce, como comentábamos en la sesión anterior, como el General Anti-Avoidance Rule o como las reglas anti-evasión de carácter general, y esto pues con la intencionalidad pues de reducir la evasión y tener un combate frontal directo contra la evasión fiscal por parte de algunos contribuyentes que pues ya como un modus operandi utilizaban ese tipo de tácticas y pondríamos entre comillas estrategias legales para simular ese tipo de situaciones. Pero ojo, no estamos hablando de una simulación en términos del 69B, sino de una simulación de actos para tratar de demostrar, acreditar ante el fisco que tuvieron mayores beneficios fiscales y con ello efectivamente reducir la carga tributaria hacia el contribuyente. Y en ese contexto, bueno, pues vemos que a nivel internacional, como comentábamos desde un principio, Alemania, paradójicamente, digo paradójicamente porque fue el país que, digamos, México tomó como ejemplo para incorporar toda la teoría, como lo habíamos comentado, del acto jurídico y del negocio jurídico al Código Civil, que todavía está vigente, por supuesto, y que podríamos señalar o considerar como la aplicación supletoria para entender a qué se está refiriendo el legislador para la verificación, para el análisis y, por supuesto, en su caso, la recaracterización de los famosos actos jurídicos, porque desgraciadamente no nos define el legislador qué se debe de entender por razón de negocios. Sí, nos señala qué elementos deben de contener, pero no nos da la definición. Y da por cierto que el contribuyente pues ya conoce y domina perfectamente a cabalidad la teoría y la doctrina del acto jurídico y del negocio jurídico, que por cierto, pues hay muchos tratados al respecto, y con ello, bueno, pues el legislador se pues hace una maniobra magistral
para dar por entendido pues que el acto jurídico ya queda resuelto y no necesito explicar qué significa, diría el legislador, el acto jurídico para efectos fiscales. En ese contexto, entonces, Alemania es uno de los primeros países a nivel internacional, muy probablemente el primer país, que incorporó lo que se le conoce ahora, hoy por hoy, como una norma general antielusión, por supuesto, a sus ordenamientos jurídicos. Y esto, fíjense, se lleva a cabo desde 1919. Pero aquí hay un tema interesante. Si recuerdan, yo había señalado que en 1914 se emite una resolución en Reino Unido y que se transforma en lo que posteriormente se le conoció como Doctrina Ramsey, derivada de un caso, por supuesto, ante los tribunales, pero que posteriormente, años más tarde, pues cambia esta doctrina y esta perspectiva de la famosa economía de opción, que permitía hasta cierto punto pues que el contribuyente utilizara mecanismos jurídicos para reducir su carga tributaria. Pero efectivamente podríamos señalar sin lugar a dudas que pues fue Alemania el primer país entonces que incorpora y que adecua de una forma puntual y yo diría magistral la medida o la regulación en sus ordenamientos jurídicos para efecto de regular este tipo de temas que quizá en aquel entonces era un tanto cuanto incipiente. Y bueno, pues refiere en sus artículos en materia fiscal que el débito tributario no puede ser eludido o disminuido mediante el abuso de formas o posibilidades de configuración en el derecho civil. Ya desde ahí vean cómo ya se estaba aproximando a la figura que hoy por hoy pues ya se maneja a nivel internacional, por lo menos por parte de la OCDE. Y también refería a esta legislación que existía el abuso en el sentido en ese sentido, cuando en aquellos casos en que la ley somete al impuesto actos, hecho y relaciones bajo la forma jurídica adecuada a ellos, o eligen formas jurídicas o se realizan negocios no adecuados o inusuales con el fin de eludir el impuesto y en vista de las relaciones existentes y con arreglo a la manera en que se actuará o deberá actuarse, se obtendrá por las partes en lo fundamental el mismo resultado económico que se habría obtenido si se hubiera elegido una configuración adecuada a los actos, hechos o relaciones y demás, las desventajas jurídicas que en su caso lleve consigo la vía elegida no tienen de hecho importancia o lo tienen solo en forma escasa. En este contexto, bueno, pues posteriormente se sigue regulando este tipo de medidas en 1931. En 1934, pues se reemplaza por otro ordenamiento que se le conoce como Ordenanza Tributaria Alemana. No digo los nombres en alemán porque, bueno, pues sabrán que no hablo alemán y podría cometer algún improperio o alguna inconsistencia en el lenguaje y no sé hablar alemán, entonces no podría decirlo en la denominación exacta. En ese sentido, sí podríamos señalar cómo se regula actualmente esta ordenanza que es creada también en 1977 y refiere literalmente: la ley tributaria no podrá ser eludida mediante el abuso de las posibilidades de configuración jurídica que ofrece el derecho. Y permítanme detener en ese punto. Vean cómo ya vincula el aspecto tributario, por supuesto, a las normas jurídicas y evidentemente esto infiere y tiene que ver en forma precisa y directa con el derecho privado. Ese es el punto precisamente en donde podríamos considerar que esta norma antielusión en el derecho positivo mexicano, ahora en el 5A, pues infiere en el derecho privado, y es ahí en donde pues no nos checa de entrada, por supuesto por la tradición germánica que tiene nuestro país, como ya comentábamos, en materia del acto jurídico y del negocio jurídico, porque pareciera entonces que el acto jurídico para efectos fiscales tendría en nuestro país, por supuesto, hablando de nuestro país,
que cumplir con los requisitos, con las formalidades, con las solemnidades, no del derecho privado, sino del derecho fiscal. Y en este contexto, pues tendríamos que tratar de entender que la autoridad fiscal entonces va a valorar, va a calificar o en su caso recaracterizar, que a final del día implica rechazar el acto jurídico por considerar que a final del día consiste o trata o implica o conlleva una serie de artilugios para obtener un beneficio fiscal basado concretamente en una simulación jurídica. Y en ese contexto entonces, pues el legislador nos da a entender que para estos efectos, pues no importan las solemnidades, las formalidades que en materia de derecho privado deban o no revestir esos actos jurídicos, sino previene y establece y señala las formalidades que para efectos fiscales deben satisfacer los actos jurídicos. Esos acuerdos de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones transformados en una manifestación externa de la voluntad que tiene por objetivo el engendrar consecuencias jurídicas, tendrá entonces que adecuarse a la norma fiscal y rebasar en ese sentido metafórico los requisitos o las solemnidades que per se en materia civil ya se establecían o ya se establecen en la misma norma jurídica de derecho privado. Quiere decir entonces que es como si la autoridad hiciera a un lado, soslayara los requisitos de legalidad en materia civil y solamente prevalecerían o prevalecen los requisitos que la autoridad considere para efectos de derecho fiscal, nada más. En este contexto, haciendo alusión nuevamente a la ordenanza tributaria alemana de 1977, esta establece y dispone directamente en su artículo 42.1 que la ley tributaria no podrá ser eludida mediante el abuso de las posibilidades de configuración jurídica que ofrece el derecho. En caso de abuso, nacerá el crédito tributario tal como hubiera nacido con arreglo a la configuración jurídica adecuada a los hechos económicos. Y con ello entonces, pues entendemos que ya desde ese momento el legislador, en este caso alemán, pues determina y establece que las formalidades jurídicas no tendrían que implicar un abuso por parte del contribuyente a través de maneras extrañas, inusuales o artificiosas. Y en ese contexto creo que se entiende de una manera perfecta lo que se regula en ese mismo artículo más adelante, en el parágrafo 42.1 de este ordenamiento que estábamos señalando, y con ello también implica que con ello pues se evitaría precisamente ese abuso de parte del particular, del contribuyente, del empleo inadecuado, inapropiado de mecanismos sospechosos o indiciarios de fraude, cuando se estime que un tercero en forma razonable, fíjense, no lo habría empleado para la consecución del resultado obtenido. Y aquí, perdón que me extienda un poquito, pues tiene mucha jiribilla, como dicen en el norte de nuestro querido país, puesto que como que nos suena este razonamiento, o más bien esta regulación que refiere cuando se utilice a través de mecanismos jurídicos inadecuados, inapropiados, sospechosos o indiciarios de fraude, cuando se estime que un tercero razonable no la habría empleado para la consecución del resultado obtenido. Y digo, ¿por qué nos suena? Pues porque casualmente o curiosamente el primer párrafo en el artículo 5A, que si estuviéramos hablando de tamales, pues serían de chile, de dulce y de manteca, y pues una que otra guajolota por allá mezclada, toda vez que el primer párrafo refiere literalmente del artículo 5A los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado, ojo, para la obtención de un beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente.
Ah, caray, el punto último que refiere el primer párrafo del 5A para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente, como que nos suena con la legislación alemana, pero ellos, ahora sí que lo que ellos quisieron decir es que esos mecanismos o ese tipo de actos o actividades o mecanismos jurídicos, pues se entendería que se estima que un tercero razonable no lo habría empleado. Es decir, quizá lo que quiso decir el legislador mexicano era pues lo mismo que estableció la legislación alemana. Es decir, se entendería entonces razonable en función de que en una actividad similar, en una actividad económica idéntica, un tercero no llevaría a cabo en forma habitual esa actividad como razonable, no la habría empleado en una consecución normal para un resultado regularmente obtenido. Sin embargo, el legislador pues lo tropicalizó. Bueno, en este sentido no estoy diciendo que deba haber copiado la legislación alemana, pero salvo su mejor opinión, y no soy malinchista, pues creo que queda mucho más claro la razonabilidad a la que se refiere la legislación alemana a la razonabilidad tropicalizada y mariachizada del legislador mexicano, que señala para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Pudiera entenderse quizá para la obtención del beneficio económico que sería razonable para la obtención de un beneficio económico en una actividad similar en cuanto al tipo de contribuyente o el tipo de actividad económica que lleve a cabo el contribuyente, por ejemplo. Y esto que regulan que maneja esta regulación jurídica alemana que estamos señalando, pues supone el establecimiento de una medida ideal como un elemento de comparación referido para poder determinar si se adecua a una norma jurídica y que va acorde o que vaya acorde con el beneficio económico perseguido. Eso es lo que pues pretendía regularse como el beneficio razonablemente esperado. Y en ese contexto, pues entendemos entonces que no solamente se estableció en regulaciones jurídicas, sino también tuvo efectos en la jurisprudencia que afirmaron en forma reiterada que una forma jurídica es inadecuada o sería inadecuada desde el principio cuando no sirve a ninguna finalidad de orden económico. Es decir, se establecen una serie de artilugios, de mecanismos jurídicos, pero que ni siquiera van acordes con la finalidad económica y que con ello este famoso examen del Business Propose pues implicó también una consecuencia y un efecto trascendental en la creación de jurisprudencia en este sentido, pero particularmente también influyó en los Estados Unidos, que también regulan este tipo de cláusula antielusión. Y con ello vemos entonces que tanto la doctrina como la jurisprudencia alemana pues influyó para la creación o la expansión y la propuesta a final del día también de la OCDE de la creación de esta famosa norma antielusión o norma antielusiva, que tendrá como finalidad o tendría como finalidad evitar esa ventaja tributaria de los contribuyentes con la finalidad de tener una estructura preestablecida para tener un beneficio de carácter fiscal del contribuyente y con ello, por supuesto, pues caer en el abuso de ley. Ya habíamos señalado y estábamos haciendo la referencia acerca de las regulaciones o la influencia que ha tenido también la legislación alemana para la creación ya a nivel global, diríamos, de esta influencia de la OCDE en distintos países o jurisdicciones, como le llama la OCDE, para la incorporación de esta cláusula antielusión, que ha tenido pues mucho éxito en muchos países y que efectivamente al tener esta influencia en nuestro país en el tema del acto jurídico, negocio jurídico, pues rompe los esquemas y los paradigmas de lo que estamos acostumbrados a llevar a cabo, toda vez que, como lo hemos reiterado, pues la autoridad fiscal llevará a cabo por primera vez
la revisión de los actos jurídicos del contribuyente, sin definir qué significa un acto jurídico para efectos fiscales y sin darnos la definición precisa, tal vez en algún momento lo haga, del concepto exacto de razón de negocios. Y en este contexto hemos señalado que pues ha habido doctrina y jurisprudencia sobrada en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, pero principalmente también en países anglosajones. Y con esto lo que pretende el legislador es buscar evitar esa ventaja particularmente de los particulares que implique la no tributación básicamente, o en su caso el diferir o aplicar una norma tributaria que le beneficie más al contribuyente, como pudiera ser mecanismos de exención, de deducción, etcétera, y que efectivamente en nuestra legislación sí se definen o sí se refieren, y con ello pues pretender o tener la preterintencionalidad de parte del contribuyente de tener ese ánimus, como dicen los penalistas, de reducir la deuda tributaria o la reducción en el pago de las contribuciones, eludiendo en forma parcial o total pues el cumplimiento del pago derivado del hecho imponible, y con ello llevar a cabo la simulación o pretender aplicar en forma indebida una norma tributaria a través de beneficios que quizá de alguna manera forzada implicaría un ahorro, en pocas palabras, entrecomillado, pues de cantidades a favor del fisco, y con ello pues tener en pocas palabras una ventaja de orden tributario inmediata o a largo plazo, y con ello pues tener una incluso simulación de pérdidas fiscales que pueda ser compensada incluso en ejercicios futuros, y con ello pues manejar o llevar a cabo una serie de artilugios, como hemos señalado, jurídicos, para tener un beneficio a mediano y largo plazo. Esto pues trae consigo pues muchas normatividades, como lo hemos comentado, en distintas partes del mundo, y también hay que señalar que uno de los países que ya conforma y ya tiene toda una regulación bien estructurada en materia de antielusión, derivada del famoso Business Purpose Test o Test Purpose Business, y que esta teoría pues prácticamente deriva en una doctrina de la simulación o Sham Transaction Doctrine, o también la doctrina de las operaciones por etapas, Step Transactions Doctrine, y también la que se le conoce o que es más generalizada, que es aquella que se refiere a la sustancia sobre la forma, Substance over Form. Y estos tipos de doctrinas, en pocas palabras, pues son las que de alguna manera pues dieron como resultado lo que estamos tratando de entender en nuestro país, para que una vez que la autoridad fiscal emita las reglas de carácter general y empiece al por mayor a llevar a cabo estas facultades de comprobación, pues veríamos cómo lo va a interpretar, aplicar la autoridad. En este contexto, pues el tema, por ejemplo, de la sustancia de una transacción que debe de prevalecer sobre la forma, pues implica que se tiene que respetar la forma para determinar el tipo de tributación de la operación de que se trate. Y en eso, pues, implica mucho pues todos los elementos que la autoridad vaya a tener a su alcance, porque ese es un punto medular y básico, y desde ahorita lo señalamos, que al igual que en el tema de la materialidad de las operaciones, como por ejemplo en el 69B, pues la autoridad va a resolver en principio conforme a la información, a los datos, a la documentación que el contribuyente le allegue dentro o le haga llegar dentro de las facultades de comprobación, y con ello pues el acreditar tanto la materialidad como la sustancia económica y la sustancia jurídica por parte del contribuyente, pues quedará en él, y en caso de que no cumpla, en caso de que no proporcione información, evidentemente se aplicaría entonces la presunción de la que efectivamente se refiere o establece y regula el ya conocido artículo 68, en donde
todos los actos de la autoridad fiscal se van a presumir legales, salvo prueba en contrario. ¿Y esto qué implicaría? Pues que las autoridades fiscales, en caso de que el contribuyente no desvirtúe y no exhiba la información en forma oportuna y exacta de aquellos elementos a través o mediante los cuales desvirtúe efectivamente punto por punto los dichos de la autoridad, pues prevalecería entonces la mera presunción de la autoridad. Cabe señalar que no es privativo del artículo 5A ni del 69B, ni de cualquiera de las facultades de comprobación contenidas en el 42 del Código Fiscal, el hecho de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, de que, ojo, todos los actos que lleve a cabo, todas las resoluciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pues tendría obviamente que fundarlas debidamente, y para ello pues no estriba o no está tanto propiamente el tema de especificar de parte del contribuyente que sí debe de aclarar cada uno de los puntos para desvirtuar, pero hay un tema interesante en el sentido de que aplicaría para todas las facultades de comprobación que la autoridad debe, y como un comentario al margen lo señalamos, cumplir con un requisito elemental en el tema. Fíjense que ahora cobra mayor relevancia de parte de la autoridad en la valoración de las pruebas. Ojo, de ahí se va a desprender la no validación, la no autorización o el no reconocimiento, así como suena, de los actos jurídicos del contribuyente, derivado tanto de las pruebas que exhiba el contribuyente como de las omisiones para no poder desvirtuar o acreditar su dicho, o no poder desvirtuar el dicho de la autoridad, en pocas palabras. De tal suerte entonces que todas las resoluciones que emita la autoridad en el tema de valoración de las pruebas aportadas por el contribuyente, pues tendrían entonces que estar debidamente fundadas y motivadas, y en ese contexto establece una tesis de jurisprudencia que es la 8 romano P-SS-558, lo siguiente: fundamentación y motivación de la valoración de pruebas en la resolución impugnada. Resulta insuficiente que la autoridad en los resultandos de la resolución impugnada se limite a mencionar y relacionar todas las pruebas que obran en el expediente administrativo para que se entienda suficientemente fundado y motivado el acto impugnado en cuanto a la determinación de la comisión de la infracción por el servidor público, sino que se valoren esas pruebas de manera individual y se relacionen unas con otras, para determinar la verdad que se busca en relación con las imputaciones que se hagan al presunto infractor. Vean qué tesis tan interesante les acabamos de obsequiar, y esta evidentemente implica, y perdón que redunde en el punto, pues que la autoridad tendría necesariamente, como lo oyeron, que relacionar todas las pruebas que obran en el expediente administrativo, y que tendría, por supuesto, que fundar y motivar el acto en cuanto a la determinación de la presunta comisión de la infracción por parte del servidor público, y que en este contexto, en el tema de valoración de las pruebas, tendría entonces, y eso es la parte medular, que relacionar las pruebas unas con las otras, para determinar la verdad que busca en relación con esas presuntas imputaciones. Es decir, la autoridad no basta con que señale que el contribuyente ofreció 200 copias, 500 copias, 2000 copias, tiene que indicar por qué esas copias no tienen ese efecto para contravenir lo dispuesto por la referencia de parte de la autoridad o la determinación de la autoridad. Tendría que llevar a cabo esa mención y relación de cada una de las pruebas que han sido aportadas dentro del mismo expediente administrativo, y tendría que motivar cada una de ellas. La pregunta sería, ¿en la práctica realmente el contribuyente se percata de ese detalle, o simplemente pues toma como
válidas esas aseveraciones. ¿Esto qué implicaría? Pues que la autoridad no valoró las pruebas, que la autoridad ni siquiera hizo un razonamiento específico respecto de la naturaleza, contenido y relación directa de cada una de las mismas, y eso implica en consecuencia que la autoridad omitió la valoración exacta de las pruebas, lo cual implicaría un vicio de fondo en términos del artículo 52, fracción segunda, de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. De la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Y eso qué implicaría? Pues podría implicar una nulidad lisa y llana porque trasciende al sentido de la resolución definitiva. En ese contexto, pues, vemos que existen muchas regulaciones al respecto y hemos señalado que existe en Estados Unidos también, y por supuesto no podríamos saltarnos una de las regulaciones que también ya existen desde hace algunos años, y nos referimos a España, que está contenida en la Ley General Tributaria, esta de 1963, y que refiere o hace mención a una sanción general al fraude a la ley consagrada en el artículo 6.4 del Código Civil, y que pues prácticamente lo regula dentro de lo que le llama el fraude de ley tributario, y que establece el artículo 24 de ese código, pues literalmente lo siguiente: no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o de las exenciones o bonificaciones. Para evitar el fraude de ley se entenderá a los efectos del número anterior que no existe extensión del hecho imponible cuando se graben hechos realizados con el propósito probado de eludir el impuesto. Ahí está el punto. Siempre que produzcan un resultado equivalente al derivado del hecho imponible. Para declarar que existe fraude de ley, será necesario un expediente especial en el que se aporte por la Administración la prueba correspondiente y se dé audiencia al interesado. Vean qué interesante, aquí no habla de que la carga de la prueba quede a cargo del contribuyente, sino el que afirma está obligado a demostrar, y será la autoridad la que deba tener los elementos de prueba correspondiente para que se le dé vista y se respete el debido proceso al afectado, al interesado, al contribuyente. También es importante señalar, como una mera referencia, el artículo 12 de ese mismo ordenamiento legal que habla acerca de la interpretación de las normas tributarias y refiere: las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil. Más adelante señala: en tanto no se definan por la normativa tributaria los términos empleados en sus normas, se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda en el ámbito de las competencias del Estado, la facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás normas en materia tributaria corresponderá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a los órganos de la Administración Tributaria a los que se refiere el artículo 88.5 de la ley. Bueno, pues por dar algunas referencias al respecto, y con ello vemos pues que son muchos los países que ya han adecuado, incorporado a sus legislaciones pues este tema de la norma antielusión, y con ello México, bueno, pues entra en este ámbito internacional al pues replicar precisamente ese tipo de normas derivadas de la doctrina y de la jurisprudencia a nivel internacional en otros países, e incorporar esta famosa norma general antielusión con características muy especiales, y que con ello pues parecería hasta cierto punto pues que rebasa lo especificado por las normas en materia civil. Cabe señalar también, como todos sabemos y lo hemos comentado reiteradamente, pues que la norma antielusión implica en nuestro país pues que esto se tenga que resolver a través de un órgano colegiado. Y finalmente pues aclararíamos parte de este procedimiento en función de que podríamos señalar que entre el segundo y tercer párrafo del artículo 5A
Esto yo lo considero, salvo su mejor opinión, muy importante y muy delicado, pues no nos deja del todo claro alguna parte del procedimiento, y me explico. El segundo párrafo del artículo 5A en nuestro país señala que en el ejercicio de sus facultades de comprobación, es decir, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocios. Es decir, nos queda claro que solamente se puede objetar que un acto jurídico carece de razón de negocios a través de las facultades de comprobación. Hasta ahí nos queda claro. Más adelante señala que, con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, es decir, no podrá ir más allá de la información documentales que el contribuyente auditado le proporcione a la autoridad, y conforme a esas circunstancias, pues tendrá esta información la autoridad. También refiere, así como de la valoración de elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. Claro que en el tema o en la referencia de la valoración de las pruebas, pues viene todo un tema en función de que, como lo hemos platicado en este foro, pues ya se le otorgan facultades a los auditores para que en la última acta parcial puedan valorar, que ese sería todo un tema y materia de otro programa. Pero más adelante señala, no obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos sin que antes se dé a conocer dicha situación en la última acta parcial. Y bueno, ahí se refiere a la última acta parcial si se trata de visita domiciliaria, o en oficio de observaciones si se trata de revisión de gabinete, o en la resolución provisional si se trata de revisión electrónica. Pero aquí nos llama particularmente la atención de que establece, refiere, señala en forma específica que las autoridades fiscales no podrán descalificar o desconocer los actos jurídicos sin que antes se dé a conocer esa situación en la última acta parcial, por ejemplo en la visita domiciliaria, como una mera referencia. Es decir, antes de que se emita la última acta parcial, ya el contribuyente debe de saber si se recaracterizó o no sus actos jurídicos, es decir, si se avalaron, si se consideraron viables, o si no existió razón de negocios. Antes de que exista la última acta parcial, antes de que exista el oficio de observaciones, o antes de que exista la resolución provisional del 53B en revisión electrónica. Hasta ahí nos queda claro y entendemos que la autoridad se anticipa a esos puntos. Pero yo me pregunto, si bien es cierto el contribuyente a lo largo de la visita domiciliaria, en el caso de ese tipo de facultad de comprobación, a lo largo de la visita puede ofrecer pruebas, también lo es que una vez que se emita el acta parcial, pues tendría el contribuyente el plazo para llevar a cabo pues la exhibición de las pruebas correspondientes. Se le va a dar un plazo de 20 días para que ofrezca las pruebas correspondientes. De ahí ya se emitiría el acta final y de ahí se emitiría pues propiamente la liquidación. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo la autoridad anticipadamente va a resolver o va a determinar si se reconocen o no sus actos jurídicos si formalmente pues no ha ofrecido las pruebas pertinentes a que se refiere el artículo 46? Y por otro lado, el tercer párrafo establece que antes de la emisión de la última acta parcial, la misma que referíamos hace rato, en el caso de visita domiciliaria, en el caso de revisión de gabinete antes del oficio de observaciones y en el caso de la revisión electrónica antes de la resolución provisional, la autoridad fiscal debe someter el caso a un órgano colegiado que se integra por el SAT y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. Entonces, ahí viene el tema. Por un lado, el segundo párrafo nos dice que antes de que se emita la última acta parcial, pues ya debería de resolver la autoridad. Y en el tercer párrafo,
pues señala que la autoridad pues va a someter el caso a este órgano integrado por el SAT y por la Secretaría de Hacienda para obtener una opinión favorable para la aplicación de este artículo. Es decir, entendemos que antes de que se emita, en el caso de la visita domiciliaria, por ejemplo, la última acta parcial, pues ya debe de saber el contribuyente si se va a dar el banderazo de que se aplique una opinión favorable para aplicar el artículo. Una opinión favorable para aplicar el artículo, pero no está refiriendo en la aplicación del artículo. Y el segundo párrafo dice que pues la autoridad ya podrá desconocer o no los actos jurídicos en la última acta parcial. Entonces, quiere decir que si bien es cierto, este órgano colegiado puede resolver incluso tácitamente, si no contesta en 2 meses, pues con ello, salvo su mejor opinión, pues la autoridad entonces, yo considero en lo particular, pues que estaría resolviendo sin que hubiese aportado las pruebas pertinentes al contribuyente, acorde con lo que establece el segundo párrafo del artículo 5A del Código Fiscal. Si fuera así, bajo esa interpretación que yo considero que no hay pie de duda, bueno, pues muy probablemente, como lo hemos sostenido, pues estaría entonces violentando el principio de debido proceso, y a mayor abundamiento, pues en este contexto, pues estaríamos hablando de que falta también precisamente la emisión de las reglas de carácter general que regulen dicho procedimiento, a que se refiere la última parte del tercer párrafo del 5A. Y de ser así, habría que checar y ver si estas reglas de carácter general no van más allá de lo que establece el artículo 5A en cuestión del procedimiento. De ser así, pues estas reglas, me anticipo a señalar, pudieran estar cayendo en el escenario de violentar el principio de supremacía de ley, en donde puedan ir más allá que lo que establece la ley, y con ello, pues dejar en desventaja o en una presunta violación al principio de seguridad jurídica, de certeza jurídica del contribuyente, y ponerlo en estado de indefensión. Esto que implicaría, pues, una presumible y anticipada violación al principio de seguridad jurídica, de certeza jurídica y de debido proceso. Vean entonces cómo, pues, todo esto confluye para llegar al punto toral que estamos refiriendo de este procedimiento administrativo, en donde considero pues no queda del todo, salvo su mejor opinión, definida pues el procedimiento en la notificación de cuando carezca razón de negocios hasta antes de que el contribuyente ofrezca las pruebas, y anticipadamente entonces considero estaría perdiendo su derecho a defenderse debidamente, puesto que la autoridad se estaría anticipando a resolver pues la no validación o el no reconocimiento de sus actos jurídicos o razón de negocios, perdiendo el contribuyente entonces ese derecho conocido como debido proceso, que a final del día también es un derecho humano. Y esto que implicaría, pues, que también pudiéramos considerar, quizá exagerando, es que quizás sí es cierto, pero tal vez exagero, ¿verdad? Como dicen por ahí, y con ello, pues, considerar que el 5A también puede incurrir en inconvencionalidad. Muchas gracias por el favor de su atención. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Acciones Fiscales, con su anfitrión, el Dr. Juan Raúl López Villa. Para más consejos en temas fiscales, no olvide seguirlo en sus redes sociales. Hasta la próxima.